habían de encontrarse allí con delegados de las diferentes iglesias y con aquellos que habían venido a Jerusalén para asistir a las próximas fiestas. Mientras tanto, había de cesar toda controversia hasta que fuese dada una decisión final en el Concilio General. Esta decisión sería entonces aceptada universalmente por las diversas iglesias en todo el país. En camino a Jerusalén, los apóstoles visitaron a los creyentes de las ciudades por las cuales pasaron y los animaron relatándoles lo que les había sucedido en la obra de Dios y la conversión de los gentiles. En Jerusalén, los delegados de Antioquía se encontraron con los hermanos de las diversas iglesias que se habían reunido para asistir a un concilio general y les relataron el éxito que habían tenido su ministerio entre los gentiles. Expusieron entonces la confusión provocada por el hecho de que ciertos conversos fariseos habían ido a Antioquía y declarado que para salvarse los conversos gentiles debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Esta cuestión se discutió calurosamente en la asamblea. Íntimamente relacionados con el asunto de la circuncisión, había varios otros que demandaban cuidadoso estudio. Uno era el problema de la actitud que debía adoptarse hacia el uso de alimentos ofrecidos a los ídolos. Muchos de los conversos gentiles vivían entre gentes ignorantes y supersticiosas. Se hacían frecuentes sacrificios y ofrendas a los ídolos. Los sacerdotes de este culto pagano realizaban un extenso comercio con las ofrendas que se les llevaban. Y los judíos temían que los conversos gentiles deshonraran el cristianismo comprando lo que había sido ofrecido a los ídolos y sancionaran así en cierta medida las costumbres idólatras. Además, los gentiles estaban acostumbrados a comer la carne de los animales estrangulados, mientras que a los judíos se les había enseñado divinamente que cuando se mataban bestias para el consumo se debía ejercer un cuidado particular de que se desangrara bien el cuerpo. De otra manera, la carne no se consideraría saludable. Dios había ordenado esto a los judíos para la conservación de su salud. Los judíos consideraban pecaminoso usar sangre como alimento. Sostenían que la sangre era la vida y que el derramamiento de la sangre era consecuencia del pecado. Los gentiles, por el contrario, acostumbraban recoger la sangre de las víctimas de los sacrificios y usarlas en la preparación de alimentos. Los judíos no creían que debieran cambiar las costumbres que habían adoptado bajo la dirección especial de Dios. Por lo tanto, como estaban entonces las cosas, si un judío y un gentil intentaran comer a la misma mesa,
el primero sería ofendido y escandalizado por el último. Los gentiles, y especialmente los griegos, eran extremadamente licenciosos y había peligro de que algunos de corazón inconverso profesaran la fe sin renunciar a sus malas prácticas. Los cristianos judíos no podían tolerar la inmoralidad que no era considerada criminal por los paganos. Los judíos, por lo tanto, consideraban muy conveniente que se impusiesen a los conversos gentiles la circuncisión y la observancia de la ley ceremonial como prueba de su sinceridad y devoción. Creían que esto impediría que se añadieran a la iglesia personas que, adoptando la fe, sin la verdadera conversión del corazón, pudieran después deshonrar la causa por la inmoralidad y los excesos. Los diversos puntos envueltos en el arreglo del principal asunto en disputa parecían presentar ante el concilio dificultades insuperables. Pero, en realidad, el Espíritu Santo había resuelto ya este asunto, de cuya decisión parecía depender la prosperidad, sino la existencia misma de la iglesia cristiana. Habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro, les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen.